Llevaba un mes, poco más o menos, haciendo esta vida, cuando el hombre de la pierna de palo apareció para limpiarlo todo con una escoba y un cubo, lo que deduje que eran los preparativos para recibir al señor Creakle y a sus alumnos. No me había equivocado. Por fin llegó la escoba a la sala de estudio, arrojándonos al señor Mell y a mí hacia otros lugares. En aquellos días tuvimos que vivir donde podíamos y como podíamos, y nos encontrábamos por todas partes con las criadas, que yo antes apenas había visto, constantemente ocupadas en hacernos tragar polvo en tal cantidad que yo no dejaba de estornudar en todo el día, como si Salem House fuera una gigantesca caja de rapé. Un día el señor Mell me anunció que el señor Creakle llegaría aquella noche. Por la noche, después del té, lo oí decir que ya había llegado. Un rato antes de la hora de acostarme, se presentó a buscarme el hombre de la pierna de palo para conducirme ante el señor Creakle. La parte de la casa dedicada a vivienda del señor director era mucho mejor y más confortable que la nuestra. Tenía un trozo de jardín que era un edén al lado de nuestro horrible patio de recreo, pues se parecía de tal modo a un desierto en miniatura que yo pensaba siempre que un camello o un dromedario hubieran estado allí como en su casa. Me pareció de un atrevimiento inaudito que me fijara en que hasta el pasillo tenía un aspecto cómodo, mientras me dirigía temblando ante la presencia del director. Me sentía tan turbado que al entrar apenas vi a la señora Creakle ni a su hija, que se hallaban también en la habitación. Solo vi al director. El señor Creakle era un hombre muy grueso, que llevaba un montón de dijes en la cadena del reloj. Estaba sentado en un sillón con un vaso y una botella al lado. De forma que este es el caballerete al que tendremos que limar los dientes. Veamos, dese usted la vuelta. El hombre de la pierna de palo me hizo girar para que pudiesen contemplar mi cartel. Y después de tenerme el tiempo suficiente en esa posición para que les diese tiempo de sobra a leerlo, volvió a ponerme delante del señor Creakle, y él se situó a su lado. El rostro del señor Creakle era verdaderamente feroz, los ojos muy pequeños y hundidos en la cabeza, las venas de la frente muy hinchadas, la nariz pequeña y la barbilla grande. Estaba calvo, solo tenía unos cuantos pelos grises que peinaba hacia atrás, uniéndolos en la parte superior del cráneo. Pero lo que más me impresionó entonces fue que no tenía casi voz. Hablaba como si estuviese cuchicheando, y no sé si el esfuerzo que le suponía hablar o la conciencia de su debilidad acentuaba su expresión malvada cuando hablaba. Y quizá también esto fuera la causa de que sus abultadas venas se hincharan todavía más. No me extraña que al verle por primera vez fuese esta peculiaridad la que más me llamara la atención. Bueno, Dijo el señor Creakle. ¿tiene usted algo que decirme del chico? Todavía no ha hecho nada, Respondió el hombre de la pierna de palo. no ha tenido ocasión. Tuve la sensación de que al señor Creakle le había defraudado y que, por el contrario, no había defraudado a la señora Creakle ni a la señorita Creakle, a quienes por vez primera dirigí una mirada. Acérquese usted más. Me dijo el señor Creakle. Acérquese usted más. Repitió el hombre de la pierna de palo. Tengo el honor de conocer bastante a su padrastro. Susurró el señor Creakle, agarrándome por una oreja. Es un hombre muy digno, un hombre de carácter. Los dos nos conocemos mucho. Pero tú no me conoces, ¿verdad? El señor Creakle, al hacer la última pregunta, me retorció ferozmente la oreja. «Todavía no, señor», respondí con verdadero pánico. Todavía no, ¿eh? Pero pronto ocurrirá. Pero pronto ocurrirá, repitió el hombre de la pierna de palo. Después supe que, por lo general, el hombre de la pierna de palo actuaba de intérprete entre el señor Creakle y los alumnos, con su voz de trueno. Me sentía muy asustado y le dije que así lo suponía. Mientras tanto, sentía que me ardía la oreja, pues me la pellizcaba cada vez con más fuerza. Te voy a decir quién soy, murmuró el señor Creakle, soltándome finalmente, no sin antes darme un buen pellizco para que se me saltaran las lágrimas.